Bueno gente, hoy os traigo un divagando tranquilito, sosegado, en el que no me he preparado absolutamente nada y que es un vídeo que ni siquiera tenía pensado hacer. Pero a raíz de una pequeña discusión que hemos tenido hace un rato por Twitter, hablando sobre la saga Fate y la manera de entrar a ella, es que se me ha ocurrido esta idea de comentaros cómo ha sido mi experiencia con la saga y cómo he ido evolucionando entre los distintos materiales de Fate a lo largo de los años. Ya que este vídeo quiero que esté un poquito dedicado a toda aquella gente un poco elitista, diría yo, que piensa que la única forma correcta de entrar a la saga es a través de la visual novel original. E incluso llegan a tales extremos de decir que si no entras por la visual novel original, es mejor que no entres a la saga directamente. Y es algo con lo que yo estoy 100% en desacuerdo. Porque una persona puede entrar a la saga de mil maneras distintas y amarla muchísimo sin necesidad ninguna de haber jugado nunca a la visual novel original. Y ese es el punto que quiero plasmar con este vídeo. Porque yo soy una de esas personas. Yo me considero un fan muy acérrimo a la saga Fate. He jugado, he visto y he leído prácticamente todo lo que hay de la saga y la adoro muchísimo. Y sin embargo, yo nunca, jamás, he tocado la visual novel original porque simplemente es un medio que no me atrae en lo absoluto. Así que en este vídeo os voy a explicar cuál ha sido mi experiencia con la saga paso por paso, todas las obras que he leído, que he visto, una por una a lo largo de los años, un poquito así por encima, tampoco me voy a extender mucho. Y quiero que esto sirva como ejemplo de cómo un fan puede ir evolucionando dentro de esta saga, como ya os digo, sin necesidad ninguna de haber jugado la visual novel original, y veréis que, al menos en mi experiencia personal, considero yo que fue un paso de un medio a otro de forma bastante natural y bastante normal, podríamos decir, que todo fan, o sea, que es un paso por el que todo fan puede pasar de forma normal en su vida, en sus años de experiencia viendo anime, etcétera, etcétera, etcétera. Porque muchas de esas personas piensan que los fans solamente se van a quedar viendo anime, o sea, viendo las adaptaciones a anime de Fate, que muchos son horribles, y que a partir de ahí van a considerar la saga como algo inferior y por eso no deberían meterse, etcétera. Pero yo, como creo yo, la mayoría de fans del anime que empezaron en este medio a través del anime, sí que empecé mi trayectoria en la saga Fate única y exclusivamente viendo anime. Pero a raíz de eso fue que paulatinamente fui evolucionando a otros medios sin necesidad de que nadie me dijera nada específico. Así que bueno, vamos a ir comenzando. Para empezar, estamos en el año 2020 cuando ha subido este vídeo, y yo comencé a ver anime de forma asidua y de forma online, más allá de lo que echaban por la televisión y tal, alrededor del año 2012. Es más, creo recordar que fue a raíz de que por la televisión echaban Bleach doblado al castellano, y llegó un punto en el cual no había más capítulos doblados y entonces me tuve que pasar al internet. El caso es que a partir de ese momento, a partir del punto en el cual comencé a ver anime de forma asidua por internet, fue como el punto de comienzo de todo fan de todo fan del anime, por el que todo fan del anime ha pasado, en el que estás en un momento en el que absolutamente todas las obras son nuevas, todas las obras son espectaculares, y es un momento de todo fan en el que te tragas cualquier cosa, cualquier obra que venga, con que te llame mínimamente la atención, va para adentro. Y en ese momento, en el año 2012, consumiendo distintas series, because yes, simplemente porque esta tenía acción, porque esta me llamaba la atención el opening, por lo que fuera, es que me acabé topando con la adaptación del estudio Dean de Fate Stay Night, la primera adaptación del estudio Dean. O sea, la primera adaptación de la ruta Fate de Fate Stay Night, de la visual novel original. Entonces, yo en ese momento simplemente me la vi porque me llamaba la atención. Era un momento en el cual yo solamente consideraba el anime como series de acción sin más, rollo Naruto, Bleach, Dragon Ball, etcétera, etcétera, etcétera. Así que cualquier cosa en la que hubiera personajes pegándose de palos los unos contra los otros con poderes, pues me llamaba muchísimo la atención. Así que en ese momento simplemente consumí Fate Stay Night, no me pareció la gran cosa, pero me moló. Me moló porque era simplemente gente pegándose de hostias, sin más. Después busqué algo más relacionado con Fate Stay Night, si tenía precuelas, si tenía secuelas, si tenía algo más que ver de Fate Stay Night. Y es que me topé con la película de Fate Stay Night Unlimited Blade Works, que en ese momento yo no tenía ni idea de que esto era otra ruta, que empezaba de otra forma, etcétera, etcétera, ni idea. Para mí simplemente esto era como una especie de historia alternativa con los mismos personajes de Fate Stay Night, que en realidad es más o menos lo que es. Así que consumí la película, ya os digo, no le eché mucho a cuenta
el tema de la trama o lo comprimido que está todo, o todas las incongruencias que tiene, etcétera, 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 porque simplemente lo que yo quería ver era más peleas con estos personajes. Y fue lo que me dio. Creo recordar que la pelea de Heracles contra Emilia en la película, en su momento, no me pareció ni tan mal. Ahora mismo no recuerdo absolutamente nada de cómo era, pero sí que recuerdo que en su momento me pareció buena, me pareció decente. Así fue como entré en la saga Fate realmente. Entré por la Fate 69 de Studio Dean e incluso vi la película de Unlimited Blade Works. Entonces, después de verme la película, seguí buscando más cosas de Fate 69 porque digo, esto me mola, son tíos con poderes pegándose de hostias, ¿cómo no me va a volar? Y buscando, acabé encontrándome con que había una precuela de la serie que era parte de la misma saga, aunque no se llamaba Fate 69. Y fue así como me topé con Fate Zero, la cual la vi y flipé en colores, porque era la misma premisa de tíos con poderes pegándose de hostias, pero no sé yo si en ese momento realmente tendría la conciencia de comprender cuán superior era la trama de esta adaptación en comparación a esta adaptación. Pero lo que sí que sé es que flipé de una manera que vamos, el cómo puse Fate 69 en comparación a Fate Zero fue acojonante. Me pareció una tan grande basura en comparación a Fate Zero que me voló la cabeza por completísimo. Me quedé flipando porque simplemente no había punto de comparación. Me pareció espectacular Fate Zero. Así que obviamente después de eso seguí buscando, pero no había nada más. En ese momento creo que solamente estaba Fate 69 y Fate Zero, así que ahí se quedó la cosa. Y me quedé, mi impresión de la saga era que tenía dos adaptaciones, una precuela y una secuela, la cual la precuela me moló muchísimo y la secuela estaba ahí sin más. Esa fue mi experiencia con Fate Zero. Entonces, con el paso de los años, acabaron anunciando Fate 69 Unlimited Blade Works, que era el remaster, el remake de la ruta Unlimited Blade Works de la Fate 69 original. Que es algo que para ese momento yo sí que llegaba a comprender, ¿no? Que era simplemente un remake de esa película que yo ya había visto en su momento. Para este momento sí, yo sí que conocía todo el tema de que iba por rutas, etcétera, etcétera, etcétera. Y simplemente me la vi porque era de Ufotable. O sea, yo tenía la conciencia de que Fate Zero había sido espectacular y digo, coño, si la va a hacer el mismo estudio, espero algo que también que sea espectacular. Y la vi cuando estaba en emisión y simplemente la disfruté, pero de una forma normal. La consideré al final del día una serie mediocre. ¿Por qué? Pues porque yo ya tenía el eslabón, tenía la vara de medir en Fate Zero, y Fate Zero me pareció tan espectacular que Fate 69 Unlimited Blade Works fue normalita. Tenía una animación espectacular, obviamente, porque era de Ufotable, pero la historia dejaba mucho que desear. Aún así, seguía siendo Fate 69 y seguía siendo aquellos tíos con poderes pegándose de hostias que tanto me moló en su momento, por lo que es una serie que disfruté, pero sin más. O sea, yo aún todavía no estaba metido en la saga Fate. Simplemente me había visto un anime, me moló, busqué la precuela, me moló un montón, y a partir de ahí, pues, si sacaban más secuelas o más precuelas, posiblemente las vería, pero como con cualquier otra serie. O sea, es como si a día de hoy sacaran, yo qué sé, cualquier otra temporada de una serie que yo ya haya visto, por ejemplo, una serie de Madoka o lo que sea, y simplemente la veré porque es una serie que me gusta y le han sacado una secuela. Simplemente, pero no estaba yo metido en la saga Fate como tal. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue mi primer punto de inflexión con la saga? Bueno, le di al siguiente y sale Fate Kaleid Prismalia. Bueno, el caso es que después de Fate 69 Unlimited Blade Wars busqué más cosas de Fate para ver, porque ya os digo, teniendo la conciencia de que además de Fate 69 había otras cosas de Fate que podían gustarme, como lo fue Fate Zero, pues busqué más cosas animadas que tuviera Fate. Así me topé con el anime de Fate Kaleid Linear Prismalia. Ya os digo que yo todavía seguía en una época en la que consumí el anime como simple pasatiempo, como el que está comiendo palomitas, y no le echaba mucho a cuenta la calidad total del anime, porque simplemente en ese momento tenía el tiempo suficiente para poder disfrutar este tipo de series sin siquiera pararme a pensar siquiera si estoy aprovechando bien el tiempo. Así que bueno, me topé con Fate Kaleid, empecé a verla, me moló todo el rollito este de que las cartas se fusionaban con los personajes y tal, y me la tragué entera, Fate Kaleid Linear Prismalia, desde la primera temporada hasta la última. Es más, recuerdo que la tercera temporada salió en emisión y la consumí con gusto, porque era una serie que quieras que no, me gusta mucho el concepto, y la historia, más allá de lo horrible que está adaptada en el anime, pues está bastante bien lo que es la historia de Fate Kaleid Linear Prismalia.
A raíz de ahí, ya os digo, me vi un montón de cosas de Fate. Todo lo que tuviera Fate en el nombre, digo, seguramente me va a gustar. Me topé con la OVA de Fate Prototype que me moló muchísimo, aún sin entender la mitad, simplemente por cómo era, por el concepto este de que era algo súper misterioso, algo que era como el concepto previo a la saga, lo que podía haber salido. Es una OVA que me moló una barbaridad, pero ya os digo que más allá de esto, simplemente me veía cualquier anime que tuviera el nombre de Fate, me lo veía porque digo, van a ser gente pegándose de hostias y seguramente me va a molar. Sin más. Todo cambió, mi primer gran punto de inflexión cambió con Fate Grand Order. Y ojo porque aquí tengo puesto a la página del anime, pero me estoy refiriendo al juego, ¿eh? Al videojuego de Fate Grand Order. Cuando me enteré que iba a salir un juego en inglés de Fate Grand Order, porque yo ni siquiera tenía conocimiento de que existía la versión en japonés del juego ni nada, pensé que seguramente me iba a molar muchísimo y que era una experiencia que quería vivir desde el día 1. Así que estuve bastante pendiente de la salida del juego y desde el propio día 1 es que lo empecé a jugar. Entonces, algo que me enamoró de Fate Grand Order es que yo hasta ese momento había visto todas las obras de Fate como algo independiente. Es decir, veía Fate Zero, pero veía la historia de Fate Zero, el universo de Fate Zero, los personajes de Fate Zero, y no salía de ahí. Lo mismo pasó con Stay Night, lo mismo pasó con Karei, con Prototype. Cada historia era como su propio mundo en el que pasaban cosas, y la única conexión que yo veía entre ellas es que tenían el nombre de Fate, y que algunos personajes eran los mismos, yo que sé, pues como el que pone a Mario en todos los juegos de Mario, sin mucho sentido. Así es como yo veía más o menos la saga Fate antes de Fate Grand Order. Pero una vez me metí en la historia de Fate Grand Order y entendí el concepto de Fate Grand Order, es que realmente yo considero que entré a la saga Fate. Porque no fue hasta Fate Grand Order el que yo realmente le eché cuentas al tema de que los héroes vienen del trono de héroes, al tema de que son héroes legendarios del pasado, los cuales sus manifestaciones son las que están en el trono registradas y son las que invocan, al tema del Master con los sellos de comando y con la importancia de estos, al tema de la identidad, al tema de todos los servants que hay en cada clase, porque hasta entonces Saber era Saber, o sea, todos los Saber eran Saber. O sea, Arturia no se llamaba Arturia, Arturia se llamaba Saber. No fue hasta Fate Grand Order que realmente me percaté de que Saber es la clase. Estaba muy incorrecto llamar a Arturia Saber. El caso es que con Fate Grand Order pude ver cómo se expandía el mundo. Toda la magnificencia de lo que era el universo Fate. Porque Fate Grand Order al fin y al cabo es como un nexo que se conecta con todos los demás universos por la propia trama de Fate Grand Order. Entonces es gracias a ella que pude ver que no eran obras tan independientes como yo creía, sino que todas de una forma u otra estaban interconectadas entre sí, ya sea por la historia, ya sea por algún personaje en concreto, ya sea porque el trono de héroes es el mismo para todos, etcétera, etcétera, etcétera. Fue Fate Grand Order la que me hizo darme cuenta de todo el amplio universo que había en Fate, y sobre todo de cómo los conceptos de la saga Fate eran los mismos para todas las adaptaciones, que es lo que más me voló la cabeza. Es decir, que los espíritus heroicos, los sellos de comando, los Mystic Code, todo este tipo de cosas eran las mismas para todas las adaptaciones, porque todos forman parte del mismo universo. Y cuando me empecé a percatar de todos esos detalles, fue que reveí algunas de las series que he nombrado anteriormente y le saqué muchos más detalles que no había dado cuenta en el primer visualizado. Y eso hizo que cada vez que viera más y más cosas de Fate, me fuera gustando más. Yo considero que Fate es una saga que se retroalimenta, porque cuanto más cosas saca, cuanta más información tiene el espectador que poder digerir, que poder leer y que poder experimentar, más se va a dar cuenta o más va a apreciar esos mismos detalles o esa información que a lo mejor en su momento no era tan importante de obras anteriores. Por eso digo que es una saga que se retroalimenta. Y Fate Grand Order fue la primera obra que me hizo darme cuenta de todo ese gran universo en el que yo me estaba metiendo en ese momento. Fue a raíz de Fate Grand Order que dije, ok, ahora que realmente estos conceptos me interesan, ahora que realmente, independientemente de la serie que sea, independientemente por completo de la serie que sea, estos conceptos me interesan, porque están muy guays, voy a verme todo lo que haya de Fate. Voy a ver más sitios donde se utilicen estos conceptos para ver si se usan bien, para ver si tienen esa coherencia, para ver si realmente hay mucho más donde buscar. Y a raíz de eso pues me vi básicamente todo lo que había animado de Fate. La OVA de Fate Grand Order, las OVAs de los Blu-rays de Fate Zero, que son bastante informativas y bastante divertidas, Fate Zero Café, Garden of Avalon, que está súper bien para conocer más del trasfondo de Arturia,
Apócrifa, todas las adaptaciones que fueron saliendo me las fui tragando simplemente porque era Fate y porque llegó un punto, ya os digo, a partir de Fate Grand Order llegó un punto en el cual, fuera la serie más mala o más buena, siempre había algo interesante en cada serie. Esto es algo que comento en mi vídeo de por qué me gusta tanto la saga Fate, sobre una escena de Apócrifa, que es que aunque la serie en sí no te diera tanta información, o la serie en sí como producto independiente no fuera la gran cosa, gracias a cómo forma parte de una gran saga donde existen unos conceptos, existen unos términos, existen ciertas cosas que están predefinidas para todas las series de esa saga, hacía que muchas escenas que no fueran la gran cosa, realmente sí que fueran la gran cosa al tener tú, como espectador, toda esta información, que es algo que yo entiendo que a mucha gente no le pueda gustar, pero que a mí con Fate me flipó muchísimo. Y fue lo que hizo que quisiera ver un montón de otras series que si no hubiera sido por eso, o sea, si no hubiera sido por tener todo ese contexto y si no hubiera sido por ser parte de la saga Fate, jamás habría visto esas series, porque Fate Stay Encore, por ejemplo, es una serie de gente luchando en una especie de mundo virtual que a mí, su premisa tal cual, sin ser algo de Fate, no me llama la atención en absoluto. La primera mitad de Fate Apócrifa es para pegarle a un guantazo al que la ha hecho, porque es súper soporífera. Y es un anime que si no hubiera sido Fate, lo habría dropeado. Pero precisamente porque es Fate, es que me llama tanto la atención, porque cualquier pequeño detalle que aparezca en cualquier escena no es simplemente algo que está ahí y ya, es algo que escala muchísimo en la saga. O sea, cualquier cosa que suceda en Fate Apócrifa, cualquier cosa que haga Vlad, cualquier cosa que haga Nero en la Encore, son cosas que están apegadas a su personaje tal y como se ha mostrado en otras muchas adaptaciones. Es algo que escala mucho más de su serie. Y todo ese tipo de cosas es lo que más me llamó de toda esta saga y es lo que hizo que me metiera muchísimo en esta saga. Pero como podéis comprobar, sin tener en cuenta el juego como tal de Fate Grand Order, yo seguía R que R con las adaptaciones al anime. O sea, yo me veía todo lo que había siempre y cuando fuera una adaptación al anime, porque la única excepción, que sería Garden of Avalon, me lo vi bastante más tarde que todas esas adaptaciones que estoy comentando. Así que yo seguía R que R con, ok, lo veré si es Fate porque me llama mucho la atención, pero ojo, solo si está animado, porque yo en ese momento tampoco tenía tanta la, ¿cómo decirlo? La cotidianidad de ponerme a leer manga. Entonces simplemente veía lo que salía en el anime. Obviamente también me fui viendo las películas de Heaven's Feel, que tengo muchísimas ganas de ver la tercera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el caso es, mi punto aquí es que, ok, me metí en la saga a partir de Fate Grand Order, pero seguía estancado en las adaptaciones al anime. ¿Cuál fue mi segundo gran punto de inflexión? Cuando me vi la película de Fate Grand Order Prismalia, Sekka no Chikai. Y es bastante gracioso pensar que mi segundo gran punto de inflexión con la saga fue con Fate Grand Order, pero así es como sucedió. Y es que después de ver la película, recordé lo que fue toda mi experiencia viendo el anime de Fate Grand Order, y me di cuenta de que Fate Grand Order, gracias a esa película, me di cuenta de que Fate Grand Order podía dar muchísimo más de sí que lo que yo había visto en el anime. Y ahí fue cuando decidí, oye, pues voy a intentar sacar un poquito más de aquí y voy a pasar al manga, porque gracias a esta película he visto que tiene mucho potencial. Así que pasé al manga de Fate Grand Order Inner Prisma Ilia 3. Esa fue mi primera experiencia con una obra de Fate, sin contar Fate Grand Order, más allá del anime. Esa fue mi primera obra, en este caso un manga, que no era una adaptación al anime y que realmente disfruté dentro de la saga Fate. Y fue a partir de aquí, fue a partir de la buena experiencia que me llevé leyendo Fate Grand Order, porque el manga de Fate Grand Order no tiene ni punto de comparación con la nefasta adaptación al anime, que pensé, bueno, pues voy a ver más cosas en manga de Fate. A raíz de eso empecé el manga de Fate 69, empecé el manga de Heaven's Feel, empecé el manga de Hollow Ataraxia, empecé muchos mangas, pero la mayoría los acabé dejando porque no estaban traducidos al completo o su traducción había sido dejada de lado. Pero por lo menos a partir de aquí tuve el intento, ¿no?, de empezar otras obras de Fate en otro medio, en este caso en el manga. Y os digo, eso fue algo natural, fue algo que surgió de mí de forma natural a raíz de ver la película de Fate Grand Order y a raíz de haber consumido ya casi todo lo que había salido en anime. Y gracias a eso, gracias a que a partir de ahí abrí un poquito mi mente y fui consumiendo otras obras en manga, que pude disfrutar de obras a día de hoy como Fate Type Redline, una obra que si no hubiera comenzado a ver obras de Fate en otros medios, jamás habría leído. Y me está volando la cabeza, Fate Type Redline.
es una serie que empezó hace muy poquito y que me está volando la cabeza. Pienso que está buenísima y que tiene un potencial increíble. Y os digo, es una obra que si no hubiera pasado nunca por Fate Kaleid, por el manga de Fate Kaleid, puede que nunca le hubiera dado la oportunidad, porque no tiene una sinopsis que pueda llamar tanto la atención o que pueda ser tan conocida si no fuera por el elemento de que es algo de Fate. Y es más, también fui a Fate Type Redline porque su protagonista es Okita, personaje del cual ya conocía yo muchísimo por Fate Grand Order. Como os estoy diciendo, es algo que no va de una obra a otra, es algo que después de consumir muchas cosas, empiezas a unir cabos, empiezas a atar puntos, y al unir todas esas cosas, te puede llamar más la atención una obra, te puede llamar más la atención otra, ya sea porque tiene X personaje que vistes en X serie. Hay un montón de cosas, un montón de conceptos que como se comparten de forma muy espectacular, de forma muy precisa entre todas las series, puede hacer que el espectador de forma natural se vaya interesando cada vez más y cada vez más y cada vez más. También, aunque no lo he puesto por aquí, también consumí Carnival Phantoms, etcétera, etcétera, etcétera. Y mi tercer y gran punto de inflexión, y último gran punto de inflexión, fue cuando, a raíz de ponerme a leer más mangas de Fate, me acabé topando con el manga de Fate Strange Fate, el cual estaba en publicación en ese momento, bueno, y sigue en publicación. Y es algo que no había visto en ningún momento, es decir, es un manga que a priori no se conectaba con ninguna otra serie, entonces simplemente le di la oportunidad. Empecé a leérmelo, me leí los 12 capítulos creo que había en ese momento, y me moló tantísimo, pero que tantísimo Fate Strange Fate, que dije, no puedo parar aquí, no puedo quedarme en este punto, necesito saber más de esta historia. Pero ¿qué pasa? Que esa historia era una adaptación de una novela ligera, y yo en ese momento para nada, pero que para nada era asiduo a leer novelas ligeras. Creo que de hecho la única novela que había leído en ese momento era Kizumonogatari, y creo que estaba en proceso de empezar a leer Konosuba, no recuerdo muy bien. Pero el caso es que yo no era asiduo a leer novelas ligeras. Para mí no era algo normal empezar una novela ligera así porque me llama la atención y ya. Y Fate Strange Fate fue, ya os digo, el siguiente punto de inflexión que me hizo entrar a las novelas de Fate. Obviamente, entré en la novela de Fate Strange Fate, me voló la cabeza por completísimo, actualmente es mi novela favorita, me flipó tantísimo que ya a partir de aquí fue que pensé, ok, las novelas de Fate me pueden aportar más de esta saga. Y entonces fue que intenté leer la novela de Fate Prototype, la cual me llamaba mucho la atención. La cual no continué leyendo porque no tiene actualmente una traducción demasiado decente. Pero sí que fue, como ya os digo, un gran punto de inflexión porque aunque no leyera Fate Prototype, sí que me abrió el camino, sí que me abrió las puertas, abrió mi mentalidad en ese sentido de consumir más novelas de Fate Strange Fate, que era otro medio más que sumarle a la saga. Y ya os digo, no consumí Fate Strange Fate, pero sí que consumí el CD-drama o sea, no consumí Fate Prototype, pero sí que consumí el CD-drama del primer volumen de Fate Prototype, porque se encontraba por YouTube y sí que estaba completo y con buena traducción. Es decir, que eso me abrió otra puerta más, y os digo, todo eso de forma natural, eso me abrió otra puerta más, en este caso, a los CD-drama. Creo que fue en ese momento, no estoy muy seguro, pero creo que fue en ese momento que busqué más CD-drama de Fate, y es que me acabé topando con Garden of Avalon. Y no solo con Garden of Avalon, también me topé con un CD-drama de Fate Zero que te contaba el pasado de Airi con Kiritsugu, que también me encantó muchísimo. Y os digo, fue otra puerta más que se me abrió a raíz de una puerta que se me había abierto previamente, a raíz de otra puerta que se me abrió previamente. Es decir, yo jamás había escuchado el CD-drama de Fate Zero de no haber sido porque busqué el de Fate Prototype, pero jamás habría escuchado el de Fate Prototype de no haber sido porque intenté leer la novela de Fate Prototype, pero jamás habría leído la novela de Fate Prototype de no haber sido porque leí y me encantó la novela de Fate Strange Fate, la cual jamás habría leído de no haber sido porque me encantó el manga de Fate Strange Fate, el cual jamás lo habría leído de no haber sido porque me metí en los mangas en general de la saga Fate, los cuales jamás los habría leído de no haber sido porque la película de Fate Kaleid me dejó con ganas de saber más de la historia, la cual jamás la habría visto de no haber sido porque quise consumir muchos más materiales animados de Fate, los cuales jamás los habría visto de no haber sido porque Fate Grand Order me hizo ver que en esta saga había muchísimo más conceptos y muchísimo más temas que me interesaran. Juego al cual jamás habría jugado de no haber sido porque
Fate Zero en su momento me voló la cabeza y quise saber más de la saga, la cual puede que nunca lo hubiera visto de no haber sido porque empecé por Fate Stay Night y llevaba el mismo subtítulo al comienzo. Y bueno, a raíz de Fate Stay Fake, que es que me abrió las puertas de las novelas, es que actualmente también estoy leyendo Fate Requiem. El caso es, mi punto con todo esto es que yo nunca he leído la visual novel original de Fate Stay Night. Y soy consciente de que para mí, Fate Stay Night es de las series más mediocres de toda la saga Fate, precisamente porque no he leído la Fate Stay Night original. Entonces yo puedo entender completamente que alguien venga a decirme que no estoy apreciando bien Fate Stay Night porque no he jugado a la versión original de Fate Stay Night. Eso lo puedo comprender. Pero lo que no jamás comprenderé es que alguien me diga que no soy un verdadero fan, o que no he entrado de la manera correcta, o que mejor que alguien que no lea la novela original, que no entra a la saga. O sea, jamás comprenderé a alguien que venga diciendo eso, porque yo he podido dar todos estos pasos de un medio a otro, y de otro medio a otro, y de otro medio a otro, consumiendo más y más y más y más y más sagas y más obras de la saga, precisamente porque empecé por donde empecé, y de forma natural fui escalando y fui buscando más cosas. De la misma forma que yo empecé por Fate Stay Night y a raíz de eso me he ido abriendo a más cosas de la saga, conozco a una persona que empezó por... a ver si lo encuentro, que empezó por el anime de Fate Apocrypha porque era simplemente el que más le llamaba la atención, y a partir de ahí se ha ido abriendo más cosas de la saga. Conozco a otra persona que empezó por la adaptación de Unlimited Blade Works y a raíz de ahí jugó Fate Grand Order y de ahí se fue abriendo más cosas de la saga. Conozco a otra persona que empezó por Fate Zero, le voló la cabeza, a raíz de eso empezó Fate Grand Order y de Fate Grand Order se abrió a más cosas de la saga. O sea, no hay un camino correcto. Puede haber un camino óptimo. Yo entiendo que empezar por la visual novel original siempre será el camino más óptimo, porque fue lo primero que salió. Pero no hay un camino correcto. Porque cada persona, de forma natural, si simplemente le gusta lo que está viendo, si alguien ve Fate Zero y le mola tantísimo que él quiere buscar más cosas de la saga, de forma natural, igual que me ha pasado a mí, acabará solo en las cosas más recónditas de la saga, porque eso es algo natural en todo fan. Que no le gusta tanto, que no le apasiona tanto los conceptos, que no le apasiona tanto la historia, etcétera, 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 posiblemente lo dejará ahí y ya. Pero eso no será culpa de nadie, será simplemente que a esa persona no le llama tanto la atención. Y de igual forma que yo he pasado ya de un paso a otro, de un paso a otro, de un paso a otro, hasta llegar a estar consumiendo incluso CD dramas, que eran un medio el cual yo consideraba súper oculto, pues puede que cuando llegue la adaptación, o sea, cuando llegue el remake del videojuego de Fate Extra, puede que a raíz de ese videojuego se me abran también las puertas a los juegos de sobremesa o de los juegos de consola de Fate, ya que la saga de Fate Extra es una de las pocas que jamás he tocado. Quién sabe, a lo mejor a mí se me abre esa puerta a través de ese juego. Y no es necesario que haya jugado nunca al original de PSP, porque ya las puertas se me habrán abierto. Y puede que a raíz de ese vuelva a Extra CCC o vaya a Extela o lo que sea. Y quién sabe, a lo mejor en un futuro, por lo que sea, sacan, pongamos un ejemplo hipotético, puede que salga la adaptación al anime de Fate Hollow Ataraxia, que se quede muy inconclusa o yo que sé, o lo que sea, y puede que a raíz de esa adaptación piense, coño, quiero saber más de Hollow Ataraxia, voy a jugarme la visual novel original. Y puede que ahí se me abra también una puerta a las visual novel, y eso haga, tal vez, que me plantee jugar al Real Tonua original de Fate Stay Night. Pero son pasos que se tienen que ir abriendo de forma natural, que es el propio fan el que tiene que ir saltando de una obra a otra, el que tiene que ir aumentando su interés en la saga de forma paulatina, hasta que él mismo quiera saltar de un medio a otro. Si tenemos esta mentalidad tan horriblemente cerrada, de que o empiezas por la visual novel original, o mejor no empieces la saga, entonces la saga de Fate se había estancado hace muchísimos años, porque no entrarían fans nuevos a la saga. Porque ¿cómo vas a obligar a alguien a leer? O sea, ¿cómo vas a obligar a alguien que no es asiduo a leer manga, por ejemplo, a que se lea el manga de Strange Fate? No puedes, porque esa persona no es asidua a leer mangas. Pero tal vez entre él solo de forma natural, si con el tiempo acaba volviéndose asiduo al manga y acaba volviéndose asiduo a las obras de Fate.
De la misma forma, ¿cómo vas a obligar a alguien a que empiece Garden of Avalon o a que se vea Garden of Avalon porque es tremenda para el desarrollo de Arturia, cuando esa persona los de drama ni le van ni le vienen? ¿Entendéis? Eso es un paso. O sea, el pasar de un medio a otro es algo que, se tiene que dar de forma paulatina, se tiene que dar de forma normal. Y todo mi punto viene a raíz de eso, a raíz de que cómo vas a obligar a alguien a que tiene que empezar por la visual novel original de Fate Stay Night para poder entrar a la saga, cuando esa persona no es asidua para nada a jugar visual novel. Si una persona que es asidua a ver anime quiere entrar a la saga Fate, va a querer entrar por el anime, es lo normal. Entonces, a raíz de esto es que se abren tantísimas discusiones. ¿Por dónde se empieza? ¿Por Fate Zero? No, por Fate Stay Night. No, porque Fate Stay Night te spoilea Fate Zero. Pero es que Fate Zero te spoilea Fate Stay Night. Hay muchísimas discusiones y son todas por eso. Porque sí, es muy sencillo decir, empieza por la visual novel original y así no hay ningún problema. Pero es que la gente que normalmente va pidiendo recomendaciones, la gente que normalmente hace la pregunta de, oye, ¿por dónde entro a la saga Fate? Lo normal es que estén buscando una adaptación al anime para entrar a la saga Fate. Porque eso es lo normal que cualquier fan del manga anime buscaría en primer lugar. Que puede haber excepciones, por supuesto que puede haberlas, pero eso es lo normal. Y si a esa persona le dices que el único medio bueno para entrar es una visual novel de 50 horas que ni siquiera tiene buena traducción, y esa persona ni siquiera es asidua a leer novelas ligeras, por ejemplo, pues esa persona va a decir que le den por culo la saga Fate. Y eso es lo que yo quiero evitar por completo. No es tan difícil entrar a la saga Fate. Y os digo por qué. Porque no existe un camino incorrecto. ¿Quieres entrar a la saga Fate? Pues mira, simplemente mira las adaptaciones que hay y la que más te llame la atención, te la ves. Así. Punto. No hay ningún problema. Si alguien se ve Fate Apocrypha en primer lugar, por ejemplo, es obvio que no va a entender la mitad de las cosas, porque en Fate Apocrypha no se paran lo suficiente a explicar los conceptos, porque dan por hecho que esos conceptos tú ya los sabes. Pero, si a ti la que más te llama la atención es Fate Apocrypha, por lo que sea, da igual que no entiendas esos puntos de la serie, porque una vez hayas consumido Fate Apocrypha, si realmente te ha molado lo que has visto y quieres saber más, vas a ir a otras obras de la saga. Y si realmente después de ver Fate Apocrypha te has quedado con las ganas de saber mejor cómo funciona todo el tema de los conceptos, pues vas a ir o a Fate Zero o a Limited Blade Works, que son los dos puntos de comienzo más comunes que suele recomendar la gente. A raíz de ahí te vas a enterar muy bien de los conceptos iniciales y vas a ir a otras más obras de la saga. Y así, paulatinamente, te vas a ir formando como fan y vas a ir encontrando cuáles son tus gustos dentro de la saga. ¿Que a ti no te gusta el medio de las novelas ligeras? Pues jamás vas a tocar, por ejemplo, Fate Strange Fate, que es la que yo considero que es la mejor obra de toda la saga. ¿Y es una pena? Sí, es una pena. Pero ese es el medio que tú has elegido como fan. Y quién sabe, puede que con el tiempo acabes saltando los mangas, te acabes topando con el manga de Fate Stay Fate, y como a mí te pase que quieras saber más, y te acabe abriendo la puerta a las novelas ligeras, y te acabe descubriendo todo un mundo que tú no conocías. Pero yo os digo, es algo que tiene que salir de vosotros, es algo que tiene que ser natural. No te puede venir alguien diciendo, mira, empiézate la visual novel, y ya después haz lo que te dé la gana. Porque si esa persona no se quiere empezar la visual novel, no va a entrar a la saga, de ninguna forma, de ninguna forma. Y esas no son las formas de recomendar una saga a alguien. O sea, yo como fan veo este tipo de comentarios y me da muchísima pena porque siento que esa gente piensa que es más recomendable no tener opiniones divididas antes que el que haya más gente disfrutando de lo que ellos disfrutan. Cuanto más grande es una comunidad, mejor. Así de simple. Así de simple. Y aunque mucha de esa gente venga criticando Fate Stay Night cuando mucha gente que ha jugado a la visual novel sabe que eso no es así, que realmente Fate Stay Night es una obra muchísimo mejor de lo que toda la gente dice, yo entiendo que a esa gente le moleste que tantísima parte de la comunidad tenga esa visión de Fate Stay Night precisamente porque no han entrado por la visual novel original. Pero es que el otro punto de la moneda es que no disfruten nada de la saga y me parece de verdad una locura, una completísima locura. En fin, el punto que quería dar con este vídeo es ese, que da igual por dónde empieces realmente, porque si
genuinamente os gustan los conceptos de la saga y genuinamente queréis saber más de ella, vosotros solos vais a ir saltando de un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro, hasta acabar topándoos con todas las obras que realmente os interesen. Y solos se os irán abriendo las puertas a distintos medios, a distintas versiones, a distintas adaptaciones. Lo más importante siempre es que empecéis por lo que más os llame la atención y a partir de ahí vayáis disfrutando lo que vosotros queráis disfrutar. Así de simple. Así de simple. Realmente, la saga Fate tiene un montón de líneas, un montón de cosas que están en otras obras, un montón de referencias, etcétera, etcétera, etcétera. Si veis algún cuadro con todas las conexiones, parece que es toda una jodida locura entrar a la saga. Pero no, en realidad es muy muy sencillo. Vais a la obra que más os interese y a partir de ahí a otra. Punto. No tienen mayor complicación. ¿Que queréis empezar por el punto que mejor os explique las cosas para tener una base buena antes de ir a otra? Pues o empezáis por Fate Zero o por Unlimited Blade Works, la que más os llame la atención. Y a partir de ahí, a donde queráis. Que vosotros sí sois asiduos a la visual novel u os da igual comenzarla. Pues obviamente el mejor punto va a ser empezar por la visual novel original de Fate 19. Pero si no, no hay ningún problema. Os veis cualquiera de estas dos y a partir de ahí podéis saltar a la que os dé la gana. Da absolutamente igual. Porque cualquier cosa que no comprendáis, la acabaréis comprendiendo si realmente os interesa. Es que da igual, es que no importa. Y poquito más. Realmente este es un vídeo que acabo de hacer de un momento a otro. Ya os digo, no lo tenía pensado para nada. Es en formato divagando, o sea que perdonadme si soy muy reiterativo en algunos puntos, si soy muy redundante con algunas explicaciones. Pero se me vino esta idea, quería expresaros mi opinión sobre este tema, quería compartiros el cómo fue mi trayectoria como fan de la saga Fate. Y poquito más, gente, comentadme en los comentarios lo que queráis sobre este tema, estaré encantado de leeros y nos vemos en el siguiente vídeo.